Bueno, muy bien, recién te lo contábamos en nuestro expreso de noticias, se conoció el dato de inflación del INDEC del mes de septiembre. Fue de 6.5%, un dato que si bien era esperado, realmente es un número muy alto. A lo que va del año 2018 ya tenemos que hablar de una inflación del 31.4%. Vamos a repasar este dato de inflación. ¿Desde cuándo no vemos un número tan alto? Vamos a hablar de esto con Damián Di Pace, analista económico, que está aquí con nosotros, y Ariel Korenberg, economista. Bienvenidos a ambos a la mesa. Un placer. Igualmente. Bueno, se ha conocido este dato del mes de septiembre, 6.5. Si bien lo veníamos esperando, anticipando, es un número muy duro. Sí, está entre la media que lo que esperaba el gobierno. ¿Por qué? Porque tomaba el relevamiento de expectativa del Banco Central, el REN, que daba 5,9%. Entonces, sí, es un dato fuerte. Y sobre todo pega en lo que es bienes, o sea, dentro de la división entre lo que es bienes y servicio, venía corriendo fuertemente servicio, este mes corre fuertemente bienes y sobre todo canasta básica alimentaria, pegó un salto importante, ¿no? Bueno, que esto es lo más grave, lo que más preocupa también, ¿no? Sí. Pues hablamos de los alimentos. Sí, exactamente, es la inflación más alta del periodo Macri, exceptuando abril 2016, aunque estimo yo que la supera, porque en abril de 2016 pegó mucho el aumento de tarifas, que luego fue retrotraído parcialmente y luego vuelto a poner por la Corte Suprema. ¿Allí ya teníamos los datos certeros del INDEC? No. ¿Todavía no? No, es IPC San Luis. Claro. Todavía no teníamos los datos del INDEC, ¿no? Tomando IPC San Luis o el IPC de Graciela Bebacua, claro, daba más o menos una inflación de 7,1, casi claro, igual a la que se acaba de informar. Y lo más preocupante es que la inflación núcleo dio algo más que la inflación general. ¿Cuánto dio la inflación núcleo? 7,6. 7,6%. Vamos a explicar nuevamente qué es la inflación núcleo. La núcleo es la que está por fuera de los precios regulados, como puede ser tarifa, luz, agua, y por fuera de los estacionales, como puede ser comprar un kilo de manzana. Claro. Para entenderlo fácilmente, ¿no? Entonces, siempre se dijo, miremos la núcleo, que en realidad no tiene ningún efecto de los dos del costado. Bueno, la realidad es que la núcleo marcó un aumento de precio muy importante, ¿no? en esa inflación. Y ahí, cuando Ariel decía, bueno, que la del 2016 era diferente, sí, era diferente en muchos aspectos. En principio, el principal aspecto era que vos habías generado una devaluación fuerte, habías hecho una suba de tarifa de 400%, o sea, era otra inflación. Acá estás con un contexto donde el gobierno espera que ahora la inflación en octubre sea entre el 5 y el 6 y desacelere fuerte en noviembre. El tema es que obviamente tenés un tipo de cambio contenido nuevamente. Claro, muy contenido. Ahora, ya están hablando para el mes de octubre entonces entre un 5 y un 6%. Sí, entre un 5 y 6 es lo que ven las consultoras. Y no es un dato menor, Leonora, que cualquier consultora, fíjate, el que marcó piso fue 5,5%, sí, y el que marcó techo fue 7%. ¿Por qué la dispersión? Porque hay dispersión de precio en el mercado nuevamente, claro, y hay dispersión justamente hay diferencia de precio, misma marca, mismo producto muy grande. ¿Y eso por qué pasa en momentos de inflación como esto? ¿Porque no se sabe qué precio poner? Sí, mirá, básicamente hay dos causas o tres de la inflación, que siempre es multicausal, sí, pero digamos, por supuesto que tiene un origen monetario y fiscal. El desequilibrio fiscal continúa en términos de algo que se analiza poco: indexación e inercia. Vos tenés gran parte del gasto público indexado en la inflación pasada, parcialmente, mayormente, que es todo el gasto público social, pago de jubilaciones, AUH y otros. Y ahora el gobierno incluso está admitiendo la indexación y le está incluyendo, esa es mi crítica, a la nueva ley de alquileres, más allá de si estamos a favor o en contra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? A ver. Que es muy difícil bajar la inflación cuando vos tenés indexación a la inflación pasada. Eso se llama inercia. Explica qué es tener indexación a la inflación pasada. Bueno, Ariel. Que está fijando salarios, precios, alquileres,
Vas a tocar incluso una inflación fuerte el año que viene. Vas a tener te llevas parte de la inflación de este año para el año que viene. Es bueno lo que está diciendo Ariel, porque vos tenés jubilaciones que en realidad que vos decís, bueno, se licuó frente al dólar, porque en realidad van a terminar ajustando 28,7% y el jubilado va a perder poder adquisitivo de 15,7% este año. ¿Pero qué va a pasar? Porque lo estamos diciendo muy rápidamente, pero el jubilado va a perder 15,7% respecto de la inflación. 7% respecto de la inflación. Sí. A diciembre. Este año, a diciembre, un 15,7% va a perder el jubilado frente a la inflación a diciembre de 2018. Pero ¿qué es lo que te explica Ariel? Y está muy bien que lo explique. ¿Por qué dice se indexa? Porque el año que viene, claramente, como viene con inflación pasada, va a indexar mucho más. Entonces, claramente, va a haber un mayor gasto público para poder pagar esas jubilaciones, pensiones. Va a tener que recuperar toda esa inflación que no se le pagó. Eso es indexar al año que viene, ¿no? Y sí, claro. Y vos vas a tener una pelea de las paritarias, en las cuales ahora está aumentando. Esto es calcado de década del 80. Esto es calcado de la inflación que siempre tuvo Argentina. No hay nada nuevo. Hay que leer historia económica argentina y nada más. Sí. Es calcado. La situación también con las LELIC está calcado. ¿Calcado en qué sentido? Que va a aumentar ahora la frecuencia con que se reabran paritarias. Los sindicatos van a presionar, no solo en un aumento que compense la pérdida de poder adquisitivo, con toda la razón, sino que van a querer cada mes, cada 2 meses. Y eso también es peligroso, porque genera cambios de precios relativos en los costos laborales de las pymes y las grandes empresas, y por lo tanto te genera todavía más incertidumbre que esta dispersión de precios que vos notabas. Está bien, pero vos decís, esto van a pedir reabrir paritarias, van a querer renegociarlo cada 2 meses, esto también es peligroso. Es peligroso, pero también es entendible, atendible. No. ¿Cómo puede, si no, un trabajador soportar estos niveles de inflación si no se indexa su salario también? Por eso voy al comentar vos y después hago una quería proponer algo con respecto a la política económica. Lo fundamental acá es un plan de estabilización y crecimiento y un cambio profundo en las líneas de política económica para hacer consistente la política fiscal, que no está de acuerdo con la política monetaria. Esto por ahí para el público común cuesta entender. No podemos hacer esto con falta de credibilidad en los representantes del gobierno. Claro, está bien, pero ¿a costa de qué? ¿Cómo a costa? Se está acelerando, se está acelerando la inflación. Claro, como no hay credibilidad, no se reconstituye la confianza, vos tenés que sostener una tasa de interés excesivamente elevada para que la gente no se vaya a dólares. Ahí, eso es lo básico. Eso es lo que yo quería decir. Sí, claro, que es gravísimo. Y eso se traslada al costo de las empresas. Acá tenemos un experto, sobre todo de las pymes. Las grandes se financian descontando cheques al 100% anual. Que es insostenible. Las pymes al 200% si es que lo logran y se corta la cadena de pagos. Y la inflación se acelera por 2 vías. Una, la incertidumbre. Otra, el costo de reposición de las mercaderías vendidas. Van a estar en inflación futura o indexada. Tal cual. Y la segunda, la tasa de interés. Porque las LELIC las estás pagando, ese es un mecanismo concreto, con más emisión monetaria. En algún momento vas a tener que sincerar que todo eso es deuda, no solo deuda pública del Estado, sino meramente una emisión monetaria. Por lo tanto, la meta de base monetaria cero no es compatible con emitir LELIC. Claro. O sea que no cierra. Tenés una tasa de interés excesivamente elevada y lo más importante no es solo elevada, sino durante mucho tiempo. Claro, el tiempo que eso perdura. No, yo lo que quería comentar son 2 cosas respecto a lo que dice Ariel. Una es que el gobierno plantea una puja respecto de tasas, que es versus inflación. Sí. Pero en realidad, ¿cómo funciona el argentino? Funciona tasa versus dólar. Es decir, cuando vos tuviste una tasa 27% y Marcos Peña, 28 de diciembre del año pasado, dijo, bajen la tasa, la presión no era sobre la inflación, era sobre el dólar. O sea, no es que desaceleraba la inflación y vos, digamos, creías en que esa tasa te ibas a tener una inversión real positiva. No, la gente... ¿Y qué pasa en este momento? Vos bajaste mucho el dólar. Sí, ahora hoy cerró 37.10, ¿no? Claro. Sí. Y la expectativa obviamente que hay un dólar de banda, por lo cual se sabe que ese tipo de cambio es insostenible. Entonces hay que ver cómo esa LELIC la sostiene bajándola y que no haya una corrida fuerte sobre el dólar, primero. Y respecto de lo que me decías vos, bueno, pero no se puede sostener un aumento, no se puede no dar un aumento salarial. Sí.
Los factores de producción de una economía son 4. Y fíjate lo que le está pasando a los 4 factores cuando los desgranamos y se lo explicamos a la gente en la casa. A ver. Renta. Sí. Renta, se le dijo a los agentes económicos, vamos a bajar bienes personales. Fue reforma fiscal el año pasado. Sí. Todos los agentes económicos entran a pagar bienes personales. Todos. Con esta nueva reforma, todos van a pagar bienes personales. La empresa se reduce su beneficio, por lo cual es muy difícil que pueda compensar salario. O sea, esa tensión entre capital y trabajo lo vas a ver. Lo único que te genera una real beneficio acá es el capital con los intereses. Después no tenés otra cuestión. Entonces, o sea que no hay manera, decís vos, de sostener una suba de salario que acompañe la inflación. No. Porque la empresa no está teniendo los beneficios suficientes. Vos decís, ¿cuáles son los sectores de la economía que tienen una rentabilidad superior al 45%? No hay. Salvo el sector financiero. Sí, tal cual. Es imposible. Ahora, lo cierto es que hoy estamos ante esta inflación. Sí, claro. Claramente. Estamos en recesión, estamos en un estancamiento con una inflación realmente muy alta. ¿Cómo se sale de acá? Con credibilidad y reputación en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda, con un ministro de Economía que tenga en sus manos las decisiones de gasto y financiamiento de impuestos, cuestión que hoy no la tiene porque está disperso en varios poderes de decisión, desde jefatura de gabinete a otros ministros. Pero ya esos cambios se hicieron, supuestamente, Ariel. O sea, tenemos un nuevo presidente del Banco Central con una nueva política económica, tenemos a Nicolás Dujovne como ministro de Hacienda, pero con un poder mayor al que se tenía antes. ¿Con esto no basta? Mirá, la política monetaria está sujeta a la política fiscal. Por lo tanto, cualquier ingeniería financiera, LELIC, LEVAC y este tipo de cuestiones, está sujeta a la resolución de la política fiscal, que no tiene solo que ver con la magnitud del gasto público, sino con este mecanismo de indexación que no hay que subestimar. Por favor, esto lo vimos en los 70 y los 80. Estabilizar una economía indexada es muy dificultosa porque tenés que renegociar contratos firmados. Todos. Repito, contratos firmados de alquiler, en las pymes y también con los salarios. Claro. Vos necesitas un ministro de Economía fuerte con un plan de estabilización y crecimiento, renovar la credibilidad política del gobierno. Sandleris, el cual adoptó esta medida porque no tenía más remedio, digamos, era casi la única salida, y digamos, esquemáticamente está bien planteado. No obstante, Sandleris era el viceministro de Economía de Dujovne. ¿Qué quiere decir esto? Desde aquel 28 de diciembre en que se perdió la independencia del Banco Central, instrumento fundamental para ganar credibilidad, ahora se perdió aún más la independencia del Banco Central. Porque es un hombre de Dujovne, Guido Sandleris. Exactamente. Por eso lo decís. Y además se te está planteando, Ariel, una situación que no es linda decir. Porque claramente, porque obviamente es lo que te está diciendo, bueno, no se pueden indexar todos los precios. Y fíjate que la composición del gasto público, el 40% son jubilaciones, pensiones, etcétera. Entonces es muy rígido eso si vos indexás a futuro. Y de alguna manera el fisco tiene que terminar pagando eso. Lo que te está queriendo decir, creo, Ariel, es eso, ¿no? O sea, te estás teniendo un problema futuro importante respecto de esa composición del gasto. Hay una generación automática de emisión monetaria para poder solventar estos aumentos del gasto a la inflación pasada y eso además, pero entonces con este panorama que ustedes dos están planteando, entonces la única solución en realidad es que los salarios se atrasen por lo menos durante 2 años para terminar de reacomodar todo. No. Esa es la solución típica argentina, que fue la medida que tomó Macri. Mirá lo que te voy a decir. Porque es gravísimo. Que la medida típica que toma el peronismo respecto de una herencia de un gobierno anterior, de evaluación más retenciones, bajar los costos laborales al piso para restablecer la rentabilidad de las empresas y así producir de vuelta. 2002 calcado. Y te digo pero es gravísimo eso. ¿Por qué? Porque le estás quitando poder adquisitivo a la gente. Te estoy diciendo, esa es la solución adoptada. La solución adoptada de Prepo. Claro. ¿Está bien? Y sí, claro. Y digo, y en la oposición también no veo que se adopte una solución alternativa a la que te acabo de comentar, porque es la solución típica del peronismo con respecto a la herencia del gobierno anterior. Y este gobierno la tuvo que adoptar, no tuvo más remedio. Entonces, credibilidad y reputación y un plan de estabilización y crecimiento, cuestión que no hay. No hay un ministro de Economía, lo hablamos la vez pasada, ¿te acordás? Sí, claro. Hay un ministro de Hacienda que tiene más poder,
sobre el Banco Central, y el Banco Central no es el que le impone el ajuste al ministro de Hacienda necesariamente, porque están estos mecanismos inerciales de indexación que se impusieron en aquella discusión democrática de las baldosas, en donde los diputados y senadores, creo yo, no tenían mucha idea de lo que estaban firmando. Ahora, Damián, te pregunto lo siguiente, porque es algo que se lo preguntó mucha gente. Ahora estamos logrando una estabilidad del tipo de cambio, es decir, del dólar. El dólar bajó sensiblemente, está en 37 pesos y piquito. Entonces uno se pregunta, si bajó el dólar, por ejemplo, ¿por qué no bajan las naftas? ¿O por qué no bajan los precios? Mira, yo hablé hoy con varias cadenas de supermercado, ¿no? Sí. Entonces le digo, ¿a qué dólar estás? Porque bueno, vos vas a pensar que todas las cadenas de supermercado están en un dólar de 40 pesos. Y bueno, la realidad es que no se pudo trasladar toda la devaluación a precio. ¿Por qué? Porque hay una resistencia de la demanda. Claro. O sea, nosotros medimos, en septiembre caía de 5,8% del consumo y 2,8% del acumulado del año. No es tan fácil derivar a precio cuando hay tanta resistencia. O sea, la mayoría de los sectores, muy pocos están por encima del acumulado de la inflación que acabamos de dar hoy, o sea que es superior al 30. Muy pocos sectores están por encima de esa. Entonces, la realidad, ¿a qué dólar están? A dólar de 38. A dólar de 38. De 38. Sí. Y la realidad que es un dólar que, digamos, 37, 38 no marca la diferencia. O sea, no trasladaron en aquel momento en que llegamos a los 40 y pico. Y pará. Y por eso no lo retrasan ahora. Y no pudieron. Y fíjate que incluso sin haber trasladado todo, caen las ventas. O sea, tampoco hay, o sea, no es tan sencillo. Hay que entender, digamos, porque creo que había en la opinión popular, incluso de algunos funcionarios del gobierno, primero diciendo de que no hay traslado a precios de la devaluación. No hay traslado a precio en unos meses. Claro. Una recesión brutal. Ahora, ni bien se reactive la economía, hoy sin eso, meramente por el mecanismo que yo dije. Las empresas se financian al 100%. Eso es un costo más, eso se va a trasladar a precios ni bien se pueda. Quiere decir, y para alarmar un poquito más, que la devaluación interanual del 120% a la larga se va a trasladar a la inflación. A la larga se va a trasladar a la inflación. Hoy, si tenemos que hablar... Hoy se trasladó 45%. Es 45% interanual. Digo, si cierra la inflación, ya con la inflación que salió hoy, claro, ya estamos que va a ser a diciembre casi 45. al 45. Claro, en diciembre va a ser a 45. Sí, claro, y además ahí lo que ves es que lo que suma Ariel, que es el costo del financiamiento, que vos decís, bueno, la empresa se financia a una tasa superior al 80%, pero claramente la tiene que poner en el costo de lo que produce y en el costo de lo que vende. Entonces, evidentemente, esa tasa la terminamos pagando todos los aspectos. Eso es cierto, hay que saberlo. Y el problema es cuando quiero explicar un tema a los televidentes para que no se enojen respecto a esta cuestión entre capital y trabajo. El problema es que cuando vos querés trasladarla, no la podés trasladar ese costo de financiamiento. Entonces, ¿qué pasa? En la negociación salarial se juntan capital y trabajo. Dice, bueno, mira, yo quiero 45% de ajuste en paritaria. ¿Y qué le dice la empresa? Mira, vendo menos, tengo menos rentabilidad y estoy para despedir, no para ajustar. Entonces la negociación salarial se va a la baja, como dice Ariel. O sea, en definitiva, desgraciadamente, los trabajadores terminan perdiendo. ¿Por qué? Porque el propio gremio, ¿cuál es su objetivo? Mantener su nómina. O sea, preservar trabajo, porque también le baja la recaudación. ¿Es un interés del gremio? Sí, es un interés del gremio que no representa el trabajo. Es otra discusión. Pero la clave es este apretón monetario, y más bien que monetario. Va todo por tasa de interés y tipo de cambio. Otra vez, congelamos, anclás tipo de cambio, lo atrasás con respecto a la inflación y una tasa de interés por las nubes. Es decir, si bien se arma un sistema de bandas cambiarias que podemos discutir o no, me parece que la lógica la entiendo, no salimos de la política monetaria anterior, porque está completamente determinada a la inercia de las variables fiscales que acabo de comentar. A una tasa más alta. A una tasa más alta, y cuanto más dure, más recesión va a tener la economía. No es cuestión de esperar la cosecha en marzo. No, porque si no, todo depende de la gente tiene que vivir mientras. Por supuesto. Una cosita que hizo Ariel, porque yo calculo, Ariel, que estás analizando lo mismo. Creo que el gobierno aspira a que lleguen los dólares del fondo, de alguna manera sostener el tipo de cambio y llegar a marzo con la cosecha. Creo que
viene ahí, ¿no? La franja. Sí. Pero es digamos, la estrategia del gobierno. Claro, ¿no? Esperar estos meses hasta marzo que ingresen aguantar con los dólares del fondo hasta marzo. Pero tampoco hay magia, porque los dólares del fondo son para pagar amortizaciones de deuda e intereses. Sí, no son para pagar para intervenir. No para intervenir en el mercado cambiario. No. Eso solo te queda un recibo menor. Es una de las cuestiones por la que cambia el presidente del Banco Central. Por eso es clave la credibilidad y reputación. Ahora, nos están diciendo que las jubilaciones se retrasaron un 15,7% con respecto a la inflación a diciembre de 2018. Nos están diciendo que no hay posibilidades de que se recomponga el salario de los trabajadores a este ritmo y con esta inflación. Acabamos de conocer la inflación de septiembre, 6,5%, el dato más alto desde que se conoce en el gobierno de Mauricio Macri. Y una de las grandes preocupaciones de la gente está en la vida diaria. Y cuando hablamos de la vida diaria, hablamos de los productos que se compran en el supermercado, de la alimentación. Vamos a repasar juntos cuáles son los productos que más subieron en este último tiempo. Ahí está, los 5 productos que más aumentaron en este último mes. A ver, batata. Siempre hablamos de 1 kilo, ¿no? Agosto 2018, 28 pesos. En septiembre, 37 pesos. Variación mensual, 31,60%. En este caso, estamos hablando de un producto estacional. Exactamente, eso es un producto estacional. En el caso de la banana, 1 kilo, 36 pesos valía el kilo de bananas en agosto, 45 pesos en el mes de septiembre, un 24,9%. En el caso de las hamburguesas congeladas por 4 unidades, atención con esto porque realmente es tremendo el precio de las hamburguesas congeladas. 88 pesos en agosto de 2018. Estamos hablando de 4 unidades, nada más. En septiembre de 2018, 106 pesos, una variación del 20,4%. Los fideos secos tipo guisero de 500 gramos, 29 pesos en agosto. 35 pesos en septiembre, un 20,10%. Y por último, el aceite de girasol, 1,5 litros, 78 pesos en agosto y 92 pesos el mes de septiembre. Es una variación del 17,6%. Estamos hablando de productos de una canasta básica. Sí, nosotros medimos 515 puntos de venta a través de Cantech, que es el escáner de punto de venta, ¿no? Y lo que más me llamó la atención es que tuviste muchas variaciones en productos de la canasta básica de 2 dígitos. O sea, pero muchos de 2 dígitos. Sí. O sea, y eso es preocupante, porque en definitiva son cuestiones que no tienen sustituto. Acá, por ejemplo, te falta la leche. La leche aumentó 12%. Bueno, en un mes. 12%. Pero pará, aumenta un 12%. ¿Pero sabes cuánto cayó el consumo de lácteos en septiembre? 8,8%. Bueno, y ni hablar si vemos cómo están los tamberos, ¿no? De fondo. Exactamente, hay un problema en la cadena de valor ahí fundamental. Fundamental. O sea, hubo una protesta la semana pasada. El precio al productor va cayendo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque esta compresión que señalaba Damián, esa caída de los márgenes de rentabilidad, se van trasladando a los eslabones de la cadena más débiles. Sí. Y fíjate vos qué curioso. Por un lado los consumidores finales, los asalariados, y por otro lado los pequeños productores. Claro, que al final golpea esas dos puntas, porque dijiste un 12% subió entonces la leche. La leche subió un 12%, el consumo de lácteo cayó 8,8%, se le está pagando al tambero 7,50 pesos por litro de leche. Por litro de leche. Y la industria está perdiendo aproximadamente 2,15%. Cuestión que no pasó nunca que la industria pierda, o sea, pierde el productor y pierde la industria ahora también. ¿Por qué? Porque al contraerse tanto la demanda, claramente no pueden sostener los costos del sector industrial. Estamos en una situación peor. Y el eslabón tampoco son los supermercados en este caso. No. ¿Por qué? Porque en el caso de los supermercados es una categoría muy amplia el lácteo. Es un 20% de participación de compra. Es una de las más amplias junto con la farinácea. ¿Qué pasa? En el caso del supermercado también hay resistencia a poder aumentar el precio porque hay una caída del consumo importante. Entonces tampoco pueden aumentar muchísimo el precio. ¿Viste? Siempre se habló de que los supermercados son en realidad lo que forman precio.
Mira, en definitiva el que forma precio es la inflación. Los supermercados pueden aumentar más cuando están dadas las condiciones para que la inflación se expone. Sí, pero claramente no en un escenario como este. Ahora, el resto de los productos, más allá de los productos estacionales, como mencionábamos recién, batata o en el caso de banana, cuando se importa la banana o no, el resto de los productos, estamos hablando de productos que tienen como componentes commodities que están en dólares. Sí. ¿Es por esta la cuestión que aumentan tanto? En el caso de lo que es la harina, es un commodity dolarizado y no tuvo nada que ver con la sequía del trigo. O sea, aumentó el commodity a nivel internacional por falta de producción de Australia y Norteamérica. En el caso de lo que es el aceite, también es un commodity internacional. Pero fíjate que lo que es solamente harina pegó en pasta seca, fíjate. Claro, los fideos, recién decíamos. Pegó en galletitas y pegó en pan. Si vos me dices el aumento de pan de flauta francesa, Ariel, vos creo que ahí lo tenés los datos, fue un aumento de dos dígitos. De dos dígitos, por eso el kilo de pan de flauta, y es dato oficial, escuchá. Claro, un 16%. Bueno, acá planteamos nada más los primeros 5 productos, ¿no? Porque es una lista larguísima, pero mirá, el pan es básico y es un 16,7%. Pero, perdón, por un lado, cuando vos tenés inflación, cuyo origen es, de vuelta, el desequilibrio fiscal, que luego el traslado a precios tiene diversos orígenes. La puja distributiva por los salarios, la caída de los márgenes de rentabilidad y las cadenas. Ahora vos fíjate en esta discusión. Sí, nosotros comemos lo que exportamos. Pero cuando hay una inflación tan generalizada te va a impactar en los productos exportables, como señalaste vos, en los importables, los importados sencillos, los que compiten con la importación, y el resto de los productos que tienen un componente salarial. Los supermercados también tienen costos salariales. Sí, claro. Por eso te decía que es peligrosa la dinámica. Para la macroeconomía, no para el trabajador. Esto de frecuentemente renegociar salarios. Claro, tal cual. Y hay acuerdos que no se cumplen en el medio, porque vos, fíjate, te juntaste hace un mes y medio para supermercados, Secretaría de Comercio Interior y Empresa de Consumo Masivo para coordinar un programa de precios cuidado que, en definitiva, son 500 productos dentro de una cadena que tiene 80.000 productos. ¿Sí? A la gente eso no le soluciona la vida. Pero lo hizo para generar precios de referencia del gobierno. Bueno, vamos a decir que de alguna manera iba a contener. Bueno, fíjate que se cae el acuerdo con privado con esta inflación, porque nadie puede sostener un aumento del 7% al 6 de enero del 2019 cuando tuviste esa inflación en un mes. O sea que vos decís que el relanzamiento de precios cuidados que tuvimos hace muy poquito va a haber que... No, es incumplible. Claro, va a haber que actualizarlo. Y claro, porque si vos tenías un inercia inflacionaria y la veías bien, para mí, si lo ibas a hacer, por lo menos tendría que haber tenido un ajuste bimestral para que sea coherente y no generar sobreexpectativas sobre la gente, porque el ciclo de vida te va a marcar que al principio lo ves, después lo ves menos y después ya no está. Entonces generás una y es más, si el gobierno cree en esa herramienta como para contener de alguna manera los precios de referencia, debería ya llamar de vuelta a los sectores. Mire, tenemos que reajustar esto para ver cómo lo podés. ¿Y pero qué se tienen que sentar mes a mes? Y sí. Pero es lo mismo que te señalé con los salarios. La dinámica cuando vos tenés un aumento semejante de la inflación. Digo, pues veníamos de un régimen inflacionario de 25. Ahora, lamentablemente, te tengo que decir de 40. Claro. Por el arrastre inflacionario, por ahí lo calculaste para el año que viene. Y por el arrastre estadístico, pero le agregó los mecanismos de indexación en precios cuidados. Claro. Es imposible sostenerlo más de un mes. Sí. Bueno, de hecho, hoy estaba leyendo la reacción de la gente en Twitter cuando se conoció el dato de inflación de 6.5, ¿no? Porque siempre es bueno conocer la vida diaria y cómo impacta esto en la vida diaria. Entonces, una mujer decía, mire, yo estoy pidiendo presupuestos para unas refacciones que tengo que hacer en mi casa y todos los presupuestos me dicen son válidos por 6 días. Esto también es inflación. Es producto de la inflación. ¿Por qué no se puede mantener un precio más de 6 días, 10 días? Sí, igual si está queriendo reparar la casa, que la repare, porque están baratos los materiales para la construcción. ¿Sabes por qué? Se cayó mucho la actividad y vuelve a pasar lo mismo que con otros bienes. La realidad es que no creció tanto. De hecho, fíjate, el índice de la construcción creció el mes pasado 2,8%, muy bajo en relación a la inflación. Crece menos que la inflación. Lamentablemente eso pasa cuando vos caes en un régimen de alta inflación. Todavía no lo estamos, pero estamos en una bisagra de alta inflación, no digo hiper, de los 80, típico, porque el mecanismo de política monetaria es muy parecido a los impactos de la inflación en el sistema financiero. Al perder credibilidad y reputación de la política económica, no quiero hacer énfasis solo en Banco Central,
el ancla que se tiene que atrasar para traer expectativas de inflación más bajas es dólar y tasa de interés. Pero si vos perdés credibilidad y reputación, no te va a alcanzar con ninguno de los dos. Ahora, se está quedando sin instrumentos el gobierno por no aplicar un shock de credibilidad. Clarísimo. Ahora, estamos ante una inflación alta, altísima. Sí. Este número último que acabamos de conocer. Recién vos hablaste de hiperinflación. ¿Qué hace falta para llegar a una hiperinflación? No la llames. No, por supuesto que no, pero quiero saber cuándo estamos ante una hiperinflación. No, estamos lejos todavía, pero digamos, primero tenés que pasar un régimen de alta inflación de 2 dígitos mensuales. 2 dígitos mensuales. Claro. Y después podemos hablar de una hiper. O sea, no estamos en camino pero para te digo llegar una un poco cosa, de tranquilidad, en el contexto, ¿no? Sí, pero hay otra pata fundamental que tiene que ver con el crecimiento a largo plazo de Argentina. Sí. Todo esto va teniendo consecuencias de corto plazo en la vida de la gente y en el largo plazo en la competitividad argentina. Sí, claro. ¿A quién? Vos fijate, Brasil con los problemas que tiene, esto Damián por ahí está de acuerdo, o no, decime, pero Brasil con todos los problemas políticos que tiene, imagínate vos lo que está pasando ahora, la inflación es más o menos del 4, tuvo un salto del 2 al 4% anual. Entonces nosotros no podemos competir en terceros mercados vendiendo carne o cereales con el cual competimos, que es Brasil. No, te voy a decir algo peor. Te voy a decir alguna situación peor porque la analicé la semana pasada. Lo último que nos quedamos ya sin tiempo. Pero para hacerle un ancla a lo que dijo Ariel. Medí